Esto nos lleva al régimen de la sociedad conyugal, que está en el artículo 16 de la ley del impuesto a la renta. En el caso de sociedades conyugales, las rentas que obtenga cada cónyuge serán declaradas independientemente por cada uno de ellos. Las rentas producidas por bienes comunes serán atribuidas por igual a cada uno de los cónyuges. Sin embargo, estos podrán optar por atribuirlas a uno solo de ellos para efecto de la declaración y pago como sociedad conyugal. Las rentas de los hijos menores de edad deberán ser acumuladas a las del cónyuge que obtenga mayor renta o, de ser el caso, a la sociedad conyugal. Entonces, de acuerdo con el artículo 16 de la ley del impuesto a la renta, el marido y la mujer de una sociedad conyugal declaran por separado. Cada uno declara las rentas que obtiene de la explotación de sus bienes propios y adicionalmente declara el 50% de las rentas generadas por los bienes comunes. Hay dos declaraciones, una por parte del marido y la otra por parte de la mujer. Ahora, sin embargo, los cónyuges pueden optar por atribuir las rentas de los bienes comunes a uno solo de los cónyuges, para efectos de que esas rentas declaren y paguen el impuesto como sociedad conyugal. Y ahí nace un contribuyente que se llama sociedad conyugal, se declara como sociedad conyugal, pero esa opción es una opción simplemente de carácter teórico, porque en la práctica no es seguida por los contribuyentes, debido a que si se declara como sociedad conyugal, la tasa del impuesto es más alta. Es decir, a los contribuyentes les conviene declarar por separado, de acuerdo con el régimen general, y no declarar como sociedad conyugal, porque si declaran como sociedad conyugal, la tasa del impuesto es más alta. Y eso no es un aliciente para optar por el régimen de la sociedad conyugal. La renta de los hijos menores de edad deberán ser acumuladas a la del cónyuge que obtenga mayor renta o, de ser el caso, a la sociedad conyugal. Ahora bien, esa es la regla para las sociedades conyugales. Por ejemplo, en un matrimonio de A y B hay una casa de habitación X que fue comprada dentro del matrimonio hace 3 años, es un bien de la sociedad conyugal, y adicionalmente hay una casa de playa Y que fue adquirida por el marido cuando era soltero, hace 5 años. La casa de playa es un bien propio del marido. La casa de playa es un bien propio del marido porque fue adquirido antes del matrimonio. Las dos casas son utilizadas por la sociedad conyugal con fines de vivienda desde hace 3 años. Entonces, si se vende la casa X, se genera una ganancia de capital gravada, sí, por el 50% de las acciones y derechos del inmueble que le corresponde al marido, pues este es propietario de otro inmueble que constituye casa habitación. ¿Ok? Entonces acá
se da el supuesto previsto por la norma, porque la norma dice, tratando de sociedades conyugales que optaron por tributar como tales, se deberá considerar los inmuebles de propiedad de la sociedad conyugal y de los cónyuges, o sea, se acumulan todos los inmuebles. En consecuencia, se reputará como casa habitación de la sociedad conyugal al inmueble de su propiedad en la parte que corresponda al cónyuge que no sea propietario de otro inmueble, en la parte que corresponda al cónyuge que no sea propietario de otro inmueble. En este caso, el cónyuge que no es propietario de otro inmueble es la mujer, porque el marido es el propietario de la casa de playa. La mujer no tiene un bien inmueble propio. Como consecuencia, la venta de la casa X está grabada al 50%, porque al 50% le corresponde la propiedad al marido, que es propietario de otro inmueble que constituye casa habitación. La venta de la casa Y, después de efectuar la venta de la casa X, está grabada, no porque es venta de casa habitación efectuada por el marido por tratarse de un bien propio. Otro ejemplo, una sociedad conyugal tiene una casa habitación y una casa de playa. La casa habitación fue comprada dentro del matrimonio hace 6 meses, bien de la sociedad conyugal. La casa de playa fue adquirida por el marido cuando era soltero, hace 5 años, bien propio del marido. Las dos casas son utilizadas por la sociedad conyugal con fines de vivienda. La casa de playa es utilizada desde hace 3 años. Si se vende la casa X, se genera una ganancia capital grabada. Sí, porque no hay venta de casa habitación. Sí, porque X ha sido adquirida con una antigüedad no mayor de 2 años. Entonces no se cumple el requisito de la antigüedad. La venta de la casa Y, después de efectuar la venta de la casa X, está grabada, no porque es venta de casa habitación. Es venta de casa habitación porque la casa Y es de propiedad del marido y es una única propiedad destinada a casa habitación. Este RTF 1017-4-2016 dice lo siguiente: está grabada la ganancia obtenida por una persona natural viuda al vender un inmueble adquirido bajo el régimen de sociedades gananciales antes del ejercicio 2004, si el fallecimiento es el ejercicio. La respuesta es que no, pues al adquirirse el inmueble bajo el régimen de sociedades gananciales, cada cónyuge no adquirió un porcentaje de los derechos sobre el inmueble, sino la totalidad patrimonial constituida por ese bien, por lo cual la adjudicación de la totalidad de los derechos sobre el inmueble al cónyuge supérstite vendedor del inmueble por fallecimiento del otro cónyuge no significa que recién haya adquirido en tal ocasión el 50% de los derechos sobre el inmueble. La otra regla es la que se refiere a las sucesiones indivisas. Tratándose de sucesiones indivisas, se deberá considerar únicamente los inmuebles de propiedad de la sucesión. Tratándose de sucesiones indivisas, se deberá considerar únicamente los inmuebles de propiedad de la sucesión, lo cual nos lleva al régimen de las sucesiones indivisas que está en el artículo 17 de la ley del impuesto a la renta. ¿Ok?
La renta de las sucesiones indivisas se reputarán para los fines del impuesto como de una persona natural hasta el momento en que se dicte la declaratoria de herederos o se inscriba en los registros públicos el testamento. Ese es un primer momento. Que va desde el 1 de enero de un ejercicio hasta el fallecimiento de la persona natural. Por la renta general desde el 1 de enero hasta el fallecimiento de la persona natural, declara la persona natural, paga el impuesto a la persona natural, es contribuyente la persona natural, porque son rentas que obtuvo en vida. Después, dictada la declaratoria de herederos o escrito el testamento en los registros públicos y por el periodo que transcurra hasta la fecha en que se adjudiquen judicial o extrajudicialmente los bienes que conforman la masa hereditaria, el cónyuge supérstite, los herederos y los demás sucesores a título gratuito deberán incorporar a sus propias rentas la proporción que les corresponda en las rentas de la sucesión de acuerdo a su participación en el acervo sucesorio, excepto en los casos en que los legatarios deban computar las producidas por los bienes legados. Dictada la declaratoria de herederos, inscrito el testamento, ahí se cierra un periodo. Ahí se cierra un periodo. Ese periodo va desde el fallecimiento del causante hasta la declaratoria de herederos o la inscripción del testamento en los registros públicos. O sea, fallece la persona natural declara como persona natural por las rentas que en vida obtuvo. Y a partir de ese momento nace un nuevo contribuyente que se llama sucesión indivisa. Y ese nuevo contribuyente declara por el periodo que va desde el fallecimiento del causante hasta la declaratoria de herederos o la inscripción del testamento en los registros públicos. Por ese periodo declara un nuevo contribuyente que se llama sucesión indivisa. Se llama sucesión indivisa y que tiene capacidad tributaria. Es contribuyente del impuesto a la renta, a pesar de no ser persona jurídica para efectos del derecho común. Es contribuyente del impuesto a la renta. Y la sucesión indivisa declara las rentas generadas desde el día siguiente al fallecimiento del causante hasta el dictado de la declaratoria de herederos o escrito el testamento en los registros públicos. Declara como si fuese una persona natural. Con las tasas y con el régimen tributario que le correspondía al causante, con las tasas y con el régimen tributario que le correspondía al causante. Por ejemplo, el causante era propietario de 5 casas que arrendaba y fallece. Fallece sin dejar testamento. A partir del día siguiente del fallecimiento, nace un nuevo contribuyente que se llama sucesión intestada.
y que declara por las rentas de los arrendamientos de los cinco inmuebles. Declara a nombre de la sucesión intestada, no declara a nombre de los herederos, declara a nombre de la sucesión intestada y paga el impuesto a la renta con el régimen de la persona natural fallecida y por el